Preside este evento, banderazo, programa Sol del Norte de paneles fotovoltaicos, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Acompañan la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La secretaria de Energía, Luz Elena González. El secretario de Salud, David Kershenovic. La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor. El subsecretario de Planeación y Transición Estratégica de la Secretaría de Energía, Jorge Marcial Islas Samperio. La beneficiaria del programa Sol del Norte de paneles fotovoltaicos, Lucía Hernández Pavián. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Baja California, maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda. Pues bueno, véanme la sonrisa, la alegría. Gracias, gracias. Los queremos mucho. Y aquí está nuestra gran presidenta, comandanta suprema, Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Estar con Claudia hoy. Presidenta, ¿puedes constatar el gran cariño que te tienen los bajacalifornianos una vez más? Voy a ser muy breve porque nuestra presidenta tiene mucha agenda. Y el día de hoy yo quiero darle las gracias por venir nuevamente a Baja California, por refrendarnos su respaldo, su cariño, por cumplir sus promesas a la brevedad como lo está haciendo. Ya fuimos, miren, estuvimos en Ensenada en la mañana supervisando la obra del hospital del IMSS, porque al ojo del amo engorda el caballo. Entonces la presidenta fue a revisar cómo va la obra y ya dio instrucciones para que le apuren. De ahí le seguimos a Rosarito, en donde firmamos el convenio para las viviendas del bienestar, que como ustedes saben, seguir creando viviendas en Baja California es una prioridad y para la presidenta también. Nos fuimos a revisar
el avance, bueno, la acompañé a que ella revisara el avance del viaducto elevado en Tijuana. Y estamos cerrando con broche de oro esta visita por Baja California, aquí en nuestro Mexicali tan querido, con este programa de los paneles de fotovoltaicos en las viviendas de mayor rezago, de mayor desigualdad y en zonas más vulnerables. Presidenta, tú sabes lo que significa cada vez que nos llega el recibo de las letras verdes a las casas de los bajacalifornianos. La preocupación de ver cuánto nos llegó ahora. Los recibos locos, ¿se acuerdan? Bueno, eso quedó en el pasado con los gobiernos de la transformación, porque hoy tenemos un gobierno, desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se pone en el centro a las necesidades más básicas de las personas. Y pues, ahorita Mexicali nos está recibiendo muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal en agosto? ¿Qué tal en junio? ¿Qué tal en julio? Vamos a invitar aquí a la directora y a la secretaria para que vean por qué la necesidad de este programa, que sin duda va a transformar la vida de miles de familias cachanillas. Las quiero, los quiero mucho. Gracias, presidenta, por su visita a Baja California. Es un honor estar con Claudia hoy. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Energía, maestra Luz Helena González Escobar. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, gobernadora, buenos días, presidenta municipal, y por supuesto, muy buenas tardes a nuestra presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí en Baja California. Apenas en enero pasado estuvimos aquí con la gobernadora presentando y poniendo a consulta nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Empezamos aquí con una gran consulta ciudadana y en esa ocasión nos comprometimos a regresar para poder arrancar el Plan Nacional de Energía, y estamos regresando y cumpliendo con esa promesa y engalanándonos con que este arranque lo va a hacer la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos una gran estrategia en Baja California. Es una entidad aquí muy importante para el plan de energía. Quiero decirles que el presidente López Obrador inició con el rescate del sector energético, y aquí en Baja California puso en marcha la primera, una planta de Turbogás, en González Ortega, y también en Mexicali Oriente. Y en este momento estamos construyendo un proyecto de generación eléctrica que estará listo este mismo año en González Ortega y que producirá más de 700 megawatts aquí. Esto es parte del programa, y como parte de esta estrategia, el programa que ahorita estamos anunciando, el programa Sol del Norte, lo arrancamos y atiende una de las demandas más importantes aquí del estado. Quiero decirles que no es casual que este programa arranque aquí en Mexicali. Esta ciudad fue elegida porque también aquí en 2006 fue donde se instalaron e interconectaron los primeros sistemas fotovoltaicos en el país. Por eso y por las condiciones de la ciudad se eligió que aquí empezáramos con este programa. Por eso, para Mexicali y para sus habitantes que padecen climas extremos, donde el uso del ventilador, el aire acondicionado o la calefacción no es un lujo, sino una necesidad básica, traemos este programa para muchísimos hogares para que el consumo de energía sea acorde a las necesidades. ¿Cómo vamos a hacer
este programa con un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Federal de Electricidad y el gobierno aquí de Baja California. Vamos a poner en marcha este programa en el cual se utiliza la energía del sol para reducir desigualdades y mejorar el bienestar de las familias, de los que más lo necesitan, y al mismo tiempo poder producir energía con fuentes mucho más sustentables. El programa va a instalar paneles solares sobre los techos de los hogares y tendrá varios beneficios. Por el lado de todas las familias que van a participar, se van a generar ahorros automáticos en su recibo de luz, porque aprovechar la energía solar hace que se deje de consumir energía de la red y podrán tener energía para refrescar sus hogares durante los meses de mayor calor de manera mucho más sustentable. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Muy rápido les platico. A partir de hoy se abre un registro en la página de la Secretaría, en la cual la dirección es soldelnorte.energia.gov.mx, y todo eso lo vamos a estar también promocionando en sus hogares. En línea van a poderse registrar y con eso se van a poder registrar, y a partir de ahí van a recibir una visita en la cual van a evaluar las condiciones sociales y también las condiciones de las viviendas para poder instalar estos paneles. Vamos a incorporar los hogares más vulnerables. Le vamos a dar preferencia a aquellos hogares que tengan personas adultas, personas más vulnerables y que tengan condiciones de vulnerabilidad general. Y en estas visitas se va a determinar también esa necesidad que tienen los hogares. Si todo está en orden, se va a confirmar la participación y una vez finalizado el proceso, se va a proceder a la instalación de manera inmediata. Todo ese proceso después de la certificación es muy rápido. Los paneles se instalan en un solo día, entonces vamos a poder arrancar el programa de manera inmediata. Aquí nos acompaña la primera beneficiaria, hay varios beneficiarios que ya tienen la instalación de estos paneles en su hogar. Y eso significa que a partir de este momento, a partir de la instalación, pueden ahorrar en su recibo de luz mensual alrededor del 70% de lo que normalmente pagan. Quiero decirles que este año vamos a iniciar aquí en Mexicali, pero el programa es un programa que se va a llevar a otras ciudades. Después de Mexicali la vamos a llevar a Hermosillo, y durante todo el sexenio vamos a abarcar más de 150,000 hogares en todo el país, en ciudades donde el calor es un problema en la época de verano, para que puedan tener acceso a energía más limpia con estos paneles, pero además puedan pagar menos en sus recibos mensuales. Quiero cerrar solamente diciendo que estoy muy contenta de estar aquí, que estoy muy contenta de poder venir y a cumplirle a la gobernadora el compromiso que hicimos en enero de este año, y decirles que este programa pues se va a ir creciendo y se va a ir aumentando en otras ciudades que, como ustedes, padecen temperaturas altas y que en tiempo de verano eso representa un costo mayor para sus viviendas. Como lo ha dicho la presidenta siempre, el gobierno nunca puede separarse de su pueblo, por eso estamos nuevamente aquí cumpliendo con este compromiso y poniendo en marcha este programa que será para beneficio de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con la proyección del video Programas Sol del Norte. Mexicali enfrenta veranos con temperaturas que superan los 40 grados centígrados. En muchas casas, el calor se siente más intenso dentro que afuera, y para miles de familias, enfriar su hogar no es una opción viable. Para responder a esta realidad, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, implementa el programa Sol del Norte, que llevará energía solar a 5,500 hogares en Mexicali con una inversión de 200 millones de pesos.
que me va a servir mucho, me va a servir demasiado bien. Que se acerquen al gobierno, pues a la comisión. Estoy muy contenta del programa solar que me instalan arriba de mi casa. Pues gracias a Dios tengo mi casita, pero hay gente de la calle. ¿Cuánta gente no se muere en el tiempo de calor? Pues yo nomás prendo la refrigeración, cuando mucho calor, aprendo la refrigeración de techo, pues hace pagar 400, 500, pero como yo tengo una ayuda del gobierno, ya pago menos, de todo corazón se los agradezco. Los paneles solares se instalarán en viviendas vulnerables sin costo para las familias, reduciendo el gasto en electricidad y mejorando la temperatura dentro del hogar. Ese sol que antes llegaba a ser insoportable, hoy se convierte en un aliado. La meta de este programa es clara: llevar justicia energética a quienes más la necesitan. Con Sol del Norte, las familias podrán ahorrar en promedio anual hasta un 67% en su recibo de luz. Eso representará un respiro real para la economía del hogar. Es a través de la tarjeta Violeta. Me habló una compañera de bienestar. Yo no sabía nada de esto y pues ya como miré yo en serio toda la cosa, dije yo, ¿ahora qué hice? Me porté bien todo este año. Me va a beneficiar pagando menos luz y pues ahí voy a ahorrar. Pero muchas gracias a usted, a la presidenta, a todos, lo del bienestar y todo así, porque por el apoyo pues. Pero este programa no solo transformará vidas, también cuidará el planeta. Se estima que anualmente se evitará la emisión de 4.864 toneladas de CO2, el equivalente a sacar de circulación más de 1.000 automóviles. Jefas de familia, adultos mayores, estudiantes, niñas y niños son el corazón de este programa. Ellos son la razón del Sol del Norte. Gobierno de México. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la beneficiaria del programa Sol del Norte de paneles fotovoltaicos, Lucía Hernández Pavián. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y buenas tardes, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy, no, ay, se me olvidó. Querida presidenta, que es Claudia Sheinbaum, mi nombre es Lucía Hernández, vengo de una colonia vulnerable y quiero agradecerle con todo mi corazón que ayer me instalaron mi panel solar y gracias a este programa me va a beneficiar en pagar mi recibo de luz y menos pues si va y es un orgullo tener una presidenta como ustedes. Me llena de orgullo por tener a personas, mujeres, que ayudan a las personas más vulnerables y por todo eso le doy gracias a ustedes por mujeres y sacarlos adelante, así que nos ayuden. ¡Arriba las mujeres! Y muchísimas gracias a todos ustedes.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Está muy lejos. ¿Cómo están? Me da gusto, mucho gusto estar con ustedes. Desde en la mañana, como bien nos dijo la supergobernadora que tienen, Marina del Pilar, iniciamos en la mañana un recorrido por Baja California, estuvimos en Ensenada, después en Rosarito, luego en Tijuana, pasamos por La Rumorosa, nos sacamos foto y llegamos a Mexicali. Y de aquí vamos a Sonora, vamos a San Luis Río Colorado en un ratito. Quiero agradecerles y decirles que vamos muy bien, que, como saben, nuestro gobierno es parte de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. ¿Quién inició esa transformación? Andrés Manuel López Obrador. Un aplauso al presidente López Obrador. En 2018, el pueblo de México tomó una sabia decisión. Juntos, millones y millones de mexicanos, decidimos cambiar la historia de México. Dejar atrás a los gobiernos que se dedicaban a mirar a unos cuantos nada más en nuestro país y que no querían a su pueblo, que siempre miraron modelos de otros lados del mundo, pero nunca estuvieron orgullosos de su historia y de ser mexicanos y mexicanas. Pero en 2018 triunfó la transformación y en 2024 volvió a triunfar la transformación de la vida pública. Y a nosotros nos caracteriza todo lo contrario de los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos principios. El primero de ellos es, por el bien de todos, los gobiernos tienen que actuar así, para disminuir desigualdades, para que no haya pobreza en el país. El gobierno tiene que apoyar primero al que menos tiene. Esa es la máxima que inició López Obrador y que además de sacar de la pobreza muchos millones de mexicanos, de hacer obras públicas, programas de bienestar, en efecto, se demostró que cuando le va bien o le va mejor al que menos tiene, le va bien a todo el país. Como los árboles, si se riega nomás arriba, al de arriba, a las hojitas de arriba, nunca llega abajo. Pero cuando se riega desde abajo, entonces el árbol florece. Por eso nunca vamos a traicionar ese principio, porque es justicia y porque además da resultados. Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio, el recurso público es público. Lo que pagan todos los mexicanos y mexicanas con sus impuestos no debe irse a la bolsa privada de ningún gobernante. Cero corrupción en los gobiernos.
El recurso del pueblo es del pueblo y se le regresa en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda, en obra pública. Pero el gobernante debe vivir, como decía Benito Juárez, en la justa medianía. El gobernante es del pueblo. Somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, a ver, ¿qué va a pasar el 1 de junio? A ver, más fuerte. ¿Por quién vamos a votar? Jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a mejorar, a limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Y quién es el único que lo puede limpiar? El pueblo. Por eso el Poder Judicial ahora responderá al pueblo y a la nación, porque será elegido por el pueblo de México. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. Eso quiere decir ser un gobierno de la transformación. Cuando vine aquí en campaña, ay, por cierto, no saludé a Normita, nuestra presidenta municipal. Que estuvimos juntas por acá en campaña. Dije que la elección del 24 tenía que ver, uno, con que continuara la transformación. Y dos, que era tiempo de, miren nada más, 3 mujeres, un camino, la cuarta transformación. Porque cuando llegué al gobierno, ahí en el Congreso de la Unión hice un discurso y dije, no llego sola, llegamos. No llego sola a la presidencia, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas a la presidencia de la República. Decía que continuar con la transformación, pues es continuar con los principios, pero también continuar con todos los programas de bienestar. Mantenemos la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas de jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas, que no sé si ya saben, pero gracias a los senadores de aquí de Baja California, Armando, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Julieta. Los diputados federales, a ver los diputados federales. Bueno, gracias a senadores, diputados federales, esos programas de bienestar ya no solo son programas, son derechos del pueblo de México porque están escritos en la Constitución de la República. Ya nadie nunca va a poder quitar esos programas. Y eso es gracias, por supuesto, a la gobernadora y a todos los diputados y senadores que votaron del movimiento por hacer los derechos. Pero se trata también de que haya más derechos, más programas de bienestar. Y hay 3 programas nuevos de bienestar. El primero,
Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Ahora no les toca a los hombres de 60 a 64, solo las mujeres. Porque es un reconocimiento a las mujeres mexicanas. Porque las mujeres mexicanas, muchas mujeres de todo el mundo, pero a nosotros nos toca hablar de las mujeres mexicanas. Además del trabajo que a veces hacemos fuera del hogar o solo dentro del hogar, hacemos mucho trabajo que no es reconocido muchas veces. Aunque debería ser parejo el trabajo del hogar, pero somos las mujeres las que cuidamos de los hijos, las que nos encargamos de la casa, las que cuidamos de los maridos, las que cuidamos de los nietos, y ese trabajo no se ha reconocido, ¿o sí? Pues ahora lo vamos a reconocer, porque como hay mujer presidenta, pues hay que reconocer el trabajo de las mujeres. Por eso, Pensión Mujeres Bienestar es apoyo de 60 a 64 a las mujeres. Ya iniciamos con las de 63 y 64. Ya 1 millón de mujeres ya reciben Pensión Mujeres Bienestar. En agosto de este año inicia la inscripción de 60, 61 y 62, para que este año cumplamos que todas las mujeres de 60 a 64 reciban Pensión Mujeres Bienestar. Ese es el primer programa de bienestar. El segundo, becas para todas las niñas y niños de escuela pública. Este año iniciamos con secundaria. Todos los niños y niñas de escuela pública tienen una beca. Se está entregando ya en las asambleas, en las secundarias públicas de todo el país. Se llama la beca Rita Cetina. Ya el presidente López Obrador lo hizo para preparatoria, nosotros para secundaria, y el próximo año vamos a cumplir para todos los niños y niñas de primaria y de preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Enfermeras, enfermeros del bienestar, médicas y médicos, además de mejorar los centros de salud, los hospitales, vamos a tener, que ya están contratados casi 19,000, vamos por 22,000, van a ir casa por casa a los hogares de todos los adultos mayores, de 65 y más. No crean que una sola vez, van a ir una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y también a los hogares de las personas con discapacidad. ¿Para qué van a ir a sus casas? Pues van a ver su estado de salud. Van a llevar una mochila que tenga para medir la presión, el corazón, azúcar en la sangre, todo lo que es para revisar su salud. Si es necesario, si lo necesitan, en coordinación con el secretario de Salud, van a poder recetar algún medicamento que requieran. ¿Y dónde van a ir por esos medicamentos? Pues este año, a partir del segundo semestre, vamos a iniciar con el programa Farmacias del Bienestar, donde los adultos mayores y personas con discapacidad van a poder ir por sus medicamentos gratuitos, como parte del programa Salud Casa por Casa. Ese es el tercer programa de bienestar. Ahora, ¿qué pasó? Ahora te atiendo.
Bueno, ¿qué más estamos haciendo en Baja California en particular? Vamos a terminar el hospital del IMSS en Ensenada, que es un hospital muy importante. Vamos a hacer un bypass en la carretera de Tijuana a Ensenada, que muchas veces tiene problema esa carretera. Vamos también a hacer una desaladora de agua en Rosarito para poder llevar agua a Tijuana y a Rosarito. Tenemos que terminar el viaducto de Tijuana. Aquí en Mexicali estamos trabajando con los agricultores porque vamos a tecnificar los distritos de riego para que el agua que sobre, pues se la den a Mexicali y a Tijuana, para que puedan tener mucho más agua y sea más productivo el campo también aquí en Mexicali. Ese es un proyecto que hay en todo el país. ¿Son del distrito de riego? Vamos a hacer ese proyecto conjunto. Y además vamos a trabajar también con la gobernadora porque el objetivo de la gobernadora, que es muy persistente, muy trabajadora, es que Punta Colonet se desarrolle como un gran puerto de Baja California. Y vamos a trabajar conjuntamente para que lo podamos llevar a cabo, que va a servir para el desarrollo de este gran estado. Y el día de hoy venimos a anunciar este programa que se llama Sol del Norte. ¿En qué consiste? Bueno, es muy conocido por todos ustedes que cuando llegan las altas temperaturas del verano, se paga muchísimo en la tarifa de electricidad, ¿cierto o no? Bueno, ya tienen un subsidio que dejó el presidente López Obrador, pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Pero no se trata de que se deje de consumir menos a costa de apagar el aire acondicionado o el ventilador, no. Se van a instalar este año en 5,000 casas y el próximo año lo vamos a aumentar, paneles solares en los techos de sus casas. Con eso, pues en vez de tener la electricidad que viene de la red y que se paga, una parte de su consumo va a venir de lo que se capte del sol directamente. Y eso va a permitir pues que se use energía del sol y además que baje la tarifa que ustedes pagan durante el verano. Ese es el objetivo de este programa que se llama Sol del Norte. ¿Dónde lo iniciamos? Pues en la mejor ciudad, en Mexicali. Aquí iniciamos ese programa. Entonces, no se desesperen, este año 5,500. ¿Dónde empezamos? Pues como decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a empezar en las casas pues que más lo necesitan y después poco a poco pues vamos a ir avanzando a las demás viviendas para que haya bienestar, cuidemos el medio ambiente y también se pague menos por la tarifa de la luz. Ese es el programa que el día de hoy venimos a anunciar aquí a Mexicali. Quiero para lo del cáncer. Porque el banco le dice que tiene que estar la persona que lo lleve, ¿cómo lo van a llevar?
Lo revisamos. Hicimos un programa para que las familias que tienen lamentablemente o por una situación difícil hijos que tienen cáncer, se les apoya a las familias. Vamos a ver si también podemos ampliar ese programa a las personas que están en terapia intensiva. Lo revisamos. Gracias, gracias. Cierro con esto, que es importante decirlo porque estamos en una ciudad fronteriza. Estamos en este momento en una situación en donde el gobierno de Estados Unidos ha decidido poner aranceles, se llama, que es un impuesto a las exportaciones de todos los países, no solo de México, sino de todos los países del mundo. Nosotros estamos esperando al último anuncio, bueno, puede haber mucho más, el 2 de abril, para ver qué es exactamente lo que decide. De cualquier manera es importante decirlo, el gobierno va a hacer lo que sea para el interés del pueblo de México y de la nación. Que siempre vamos a estar informando de los impactos que esto pueda tener y buscando la mejor negociación con Estados Unidos para poder tener una situación preferencial. ¿Por qué preferencial? Pues porque somos socios comerciales y porque estamos pegados a Estados Unidos. Pero tiene que quedar muy claro a todas y a todos, porque lo tenemos muy claro nosotros, que siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país. En México decidimos las y los mexicanos. Somos un país libre, independiente y soberano. Vamos a estar siempre informando y haciendo lo mejor para México. Tenemos algo que muy pocos países en el mundo tienen. Tenemos lo mejor. Tenemos mucho pueblo. Tenemos al pueblo de México consciente, participativo, trabajador. Y también díganle a nuestros hermanos, nuestros paisanos del otro lado de la frontera, que aquí está su presidenta y su pueblo para defenderlo siempre. ¿Qué es lo mejor que tiene México? Que sostienen la economía de México en muchos hogares, pero que se oiga bien, los mexicanos también sostienen la economía de los Estados Unidos, trabajando en sus campos, en sus restaurantes, en los servicios, en sus fábricas. Así que ¡vivan los paisanos! ¡Que vivan los migrantes! ¡Que viva Mexicali! ¡Que viva Baja California! ¡Que viva México! A continuación se llevará a cabo el banderazo de inicio del programa Sol del Norte de paneles fotovoltaicos a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y todos juntos a la cuenta de 3 y decimos 1, 2, 3. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.